Subassembly Composer te permite crear complejos subensamblajes con los cuales puedes ir formando el ensamblaje principal o sección tipo transversal de obra lineal. En este programa se va construyendo en un entorno visual y en un orden lógico los elementos de puntos, líneas y formas que constituyen un subensamblaje. A continuación quiero compartir contigo 5 consideraciones importantes a la hora de crear tus subensamblajes. Si las tienes en cuenta, ten por seguro que mejorarás la eficiencia y productividad en el momento del diseño de tus subensamblajes. Utiliza las herramientas Switch y enumeración para creación de alternativas de geometría. En mi trabajo de asesoramiento de proyectos he recibido gran cantidad de subensamblajes creados por distintos usuarios. Sin embargo, a falta de conocer algunas herramientas que provee el programa, los usuarios crean varias copias del mismo subensamblaje y realizan algunos cambios en cada una de las copias para presentar distintas propuestas. Un ejemplo sencillo de esto es un subensamblaje de zanja con distintos diámetros de tubería. No es necesario realizar copias de subensamblaje y variar los diámetros. Subassembly Composer permite utilizar la herramienta Switch y enumeración. Combinando estas opciones, tú puedes crear una lista de alternativas y diseñar de tal manera tu ensamblaje que el usuario pueda elegir de esa lista de opciones el diámetro de tubería a utilizar. Si has creado la forma o shape de manera correcta, entonces esa estructura de relleno alrededor de la tubería también se irá conformando tomando en cuenta el diámetro elegido de tubería, donde los cómputos métricos de material irán variando y adaptándose a la nueva geometría. Controla el movimiento de tierras con superficies o shapes desde Subassembly Composer. Un desafío bastante común en Subassembly Composer es el cómo poder conformar las áreas de materiales para movimiento de tierras en una obra lineal. Un ejemplo básico de este caso es un muro de contención, que tiene un relleno en ambos lados. La pregunta es, ¿debo crear los rellenos en Civil 3D? ¿O podría ser que los rellenos trabajen con los límites del muro de contención? Aunque todo esto se podría hacer en Civil 3D, mi consejo es que logres esta interacción entre rellenos y muro de contención en Subassembly Composer. Para eso tienes algunas opciones. Puedes asignar códigos de vínculos a las estructuras del muro, de tal manera que puedas formar superficies para comparación en Civil 3D. Las superficies serán utilizadas para conformación de áreas de relleno. Posteriormente, recurrirás en Civil 3D a las herramientas de cómputos de materiales para su determinación. Una segunda opción es utilizar formas de obra lineal que puedan definirse desde Subassembly Composer y estas puedan definir los rellenos a cada lado del muro. Estos aún podrían ser controlados por perfiles que determinen la elevación del relleno. Crea expresiones complejas que definan la geometría de tu subensamblaje con el uso de funciones matemáticas. Subassembly Composer permite crear secciones de obra lineal muy complejas. Algunas de ellas requerirán el uso de algunas fórmulas o ecuaciones matemáticas. Un ejemplo simple de este caso es la creación de un vertedero con una caída tipo perfil Krieger. El cimacio exige que se utilice ecuaciones donde intervienen variables dependientes de algunas dimensiones propuestas y otras calculadas en base a características propias de la estructura, así como el uso de algunas constantes. También en este caso, se requiere de operaciones matemáticas que incluyan raíces cuadradas, potencias, redondeo a valores superiores y truncado. También es probable que muchas veces tengas que recurrir al uso de logaritmos, cosenos, tangentes inversas, valores absolutos y otras funciones trigonométricas, logarítmicas y matemáticas comunes. Recuerda que tienes a disposición funciones matemáticas que puedes utilizar para definir expresiones en Subassembly Composer. Evita la repetición de condicionales simples. Formula mejor tus expresiones con el uso de AND y OR. ¿Tu subensamblaje dispone de varios condicionales seguidos que restringen la misma variable? Al momento de crear subensamblajes, debemos pensar en productividad. Este caso es bastante usual. Muchas veces repetimos condicionales y vamos agrandando innecesariamente nuestro diagrama de flujo. Esto debido a que no utilizamos mejores construcciones de expresiones en nuestros condicionales. El uso de expresiones como AND y OR pueden evitarnos la repetición de estos condicionales, tratando de armar uno solo que tome en cuenta las otras opciones. Por ejemplo, en un subensamblaje de presa, puedes definir distintas opciones geométricas para los estribos o laterales y otro para la parte central, de tal manera que no tengas que crear dos subensamblajes distintos en este caso.
Se podría comparar la elevación entre coronamiento y presa y por lo tanto definir geometría a partir de esta evaluación. Aprende a optimizar la expresión en los condicionales para ahorrar tiempo en la creación de subensamblajes complejos. Si vas a compartir un subensamblaje, elabora el archivo de ayuda help para mejor comprensión del mismo. Siempre que se va a compartir un subensamblaje para un uso profesional, te recomiendo que tomes el tiempo de realizar un archivo HTML de ayuda. Aunque parezca algo sin importancia, este es el mayor problema que he identificado en los usuarios que utilizan subensamblajes realizados por otras personas. Toma en cuenta que todos pensamos de manera distinta y que la secuencia lógica para la construcción de un subensamblaje puede ser demasiado distinta para dos personas que utilizarán el mismo subensamblaje. Autodesk Subassembly Composer te permite la creación de este archivo de ayuda, así como una imagen de referencia. Toma tu tiempo para conformación de este help en HTML. Si no tienes conocimientos de HTML, puedes diseñar este archivo como un documento de Word y luego realizar una conversión. Quedará muy bien, te lo aseguro. En este archivo de ayuda, muestra los códigos que has definido en tu subensamblaje. Realiza una descripción de los parámetros de ingreso y salida, así como puedes incluir una pequeña descripción de funcionamiento y comportamiento de geometría. Si vas a utilizar un subensamblaje en un proyecto profesional, asegúrate de construirlo profesionalmente. Hay muchos otros secretos y trucos producto de la experiencia de BIM Civil con este software y me gustaría compartirte cada una de ellas. Te esperamos en nuestro curso de capacitación de Autodesk Subassembly Composer. Conviértete en un experto al momento de diseñar tus secciones avanzadas y complejas de obra lineal.